Muy buenos días, jóvenes. Nuevamente, quien les habla es la profesora Karina Díaz Apaza y el día de hoy vamos a darles las fijas de los cursos de Psicología, Filosofía y Cívica. Así que arranquemos inmediatamente. No olvides que le puedes poner pausa al video para que tú por tu cuenta puedas resolver la pregunta solo. Vamos, y dice así. Pregunta número 1. Dice, según el psicólogo Paul Ekman, vamos a recordar a este señor, en un momento vamos a hablar de él, la respuesta dice de algo que es inesperado, algo que es inusual, o que no llegamos, mira, no se llega a comprender, lo que va a ocasionar, dice que nos va a generar un desconcierto o sobresalto y sobresalto. El corazón, mira qué va a pasar con nuestro corazón. Dice que nuestro corazón se va a acelerar. Y la pregunta que nos hacen es, ¿a qué tipo de emoción hace referencia? A sorpresa, B miedo, C asco, D tristeza e ira. Para esto debemos recordar un poquito en el caso de Paul Ekman, porque esto pertenece al tema de procesos afectivos. Recordemos que en el año de 1972, ya 1972, Paul Ekman definió las 6 emociones básicas de la persona, las cuales son, por ejemplo, la ira, también nos habló del asco, nos habló del miedo, empezó a definir a la alegría, y obviamente lo opuesto a la alegría sería la tristeza. Muy bien. Y por último, nos definió también a la llamada emoción conocida como sorpresa. Ya está, ahí están. De las cuales, si ustedes pueden observar, según las alternativas, hay 5 de las 6 que nos definen el año de 1972. ¿No? Él menciona que debido a su universalidad y su presencia en varias y distintas culturas, llegó a la conclusión que estas llamadas emociones, ¿no? Em, Debían ser muy importantes para obviamente la construcción del psiquismo de la persona, del ser humano. Y a partir de entonces, Paul Ekman comenzó a estudiar, ¿no? La conducta específicamente no verbal y las expresiones faciales, así también como el ocultamiento de las emociones en las expresiones de rostro. Fue así que logró profundizar en el campo de la llamada psicología, psicología de las llamadas emociones, la psicología de las emociones. Así la vamos a poner ahí para que no te olvides, la psicología de las emociones. Em, y de acuerdo con Ekman, la sorpresa, específicamente en el caso de la sorpresa, se va a definir, ya, se va a definir como aquella emoción que va a aparecer en un momento inesperado o desconocido, se va a producir en un momento inesperado o desconocido. Y se puede definir pues, como una reacción causada por algo que fue imprevisto, ¿no? Novedoso, extraño. También definida como una reacción a un evento o suceso discrepante del plano o esquema del sujeto, ¿no? Que le va a causar, pues, asombro, que le va a causar, le puede causar también desconcierto. Y así como, por ejemplo, a ver, nunca me voy a olvidar un caso de sorpresa de un estudiante que, bueno, particularmente la estudiante, ella sabía que no se había preparado mucho para su examen de admisión y a mí siempre me comentaba eso, ¿no? Que tenía problemas en casa, que no estudiaba mucho y bueno, también estaba postulando una carrera que no le agradaba. Entonces ella, cuando decide postular a una universidad, me dice, profesora, yo voy a postular simplemente para cumplir esa obligación de parte de mis padres, pero sin obviamente esperar ingresar, porque yo sé que no voy a ingresar. Esa misma tarde, después de rendir su examen, salen los resultados, reviso la lista de ingresantes y me voy dando con la sorpresa que ella había ingresado.
Inmediatamente me comunico con ella y le aviso, ¿no? Bella, no voy a decir el nombre, ¿no? Ingresaste. Y ella se quedó muda, ¿no? Después ella me cuenta que en ese momento se quedó paralizada, pasmada, sorprendida, ¿no? Porque ella consideraba que no iba a ingresar, no dio, ella tenía entendido que no había dado un buen examen, entonces le generó ahí un desconcierto, un sobresalto, ¿no? Su corazón se empezó también a acelerar porque estaba totalmente ida en ese momento. Entonces, claro, pues, ¿no? El hecho de que aparezca esta emoción, según Ekman, ¿no? Se, según Ekman, nos va a ayudar a comprender algo nuevo. Y en el caso de esta jovencita, claro, pues fue algo nuevo, novedoso, que le causó y pareció en ese momento la sorpresa, esta emoción que Edman nos hablaba. Entonces, cuando nos dice la respuesta a algo inesperado, algo inusual, a que no llegamos a comprender, genera desconcierto y sobresalto, ¿a quién está haciendo referencia? A la llamada sorpresa. Respuesta correcta, alternativa A. Alternativa A. Y no te olvides que otras emociones son el miedo, ¿no? Ese temor frente a una determinada situación. Por ejemplo, podemos sentir miedo por el hecho de que alguien sube al carro y nos va a asaltar. Obviamente vamos a sentir miedo, ¿no? El asco. Por ejemplo, el asco, yo nunca me voy a olvidar del asco, puesto que fue una emoción que sentí bastante cuando miraba determinados alimentos en mi época de embarazo, ¿no? Esa repulsión que se tiene hacia algo, en este caso alimentos. La tristeza es una emoción que hace que la persona se sienta eh, con, con una forma mostrándonos pues un suceso desfavorable que suele manifestarse con pesimismo, insatisfacción y tendencia al llanto, ¿no? Que es totalmente opuesto a la llamada alegría, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, un poco de la emoción alegría, en el caso de la alegría es una emoción amistosa, con una sensación de satisfacción, de felicidad, de placer, ¿no? Esto ocurre cuando nos ha ocurrido un suceso favorable, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la última emoción, que sería la ira es una emoción que nos muestra una señal de advertencia, ¿no? Que avisa cuando algo anda mal en una determinada situación. Sí, la ira obviamente es una emoción desagradable, pero también es una emoción que es parte de nuestra vida, que es normal, que sí también tiene su parte positiva, ¿no? Y es una respuesta natural ante determinadas amenazas percibidas, ¿no? La ira se convierte a veces en un problema cuando esta no se controla de una forma saludable. Pero bueno, ya hemos mencionado un poquito sobre estas emociones, no te olvides, 1972 son expresadas a través de Paul Ekman, que nos habla de estas 6 emociones. Y la emoción que nos da una respuesta, que nace a través de una respuesta por algo inesperado, inusual, es nuestra emoción llamada sorpresa. Vamos, sigamos trabajando. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, José fue rechazado por un joven estudiante al expresarle que no me junto con Mactas, en alusión a su origen huancabelicano y quechua hablante. ¿Qué tipo de discriminación sufrió José? A ver. Vuelvo a repetir. Dice que hay un joven estudiante, ya, o un jovencito, mejor dicho, que se llama José, que lamentablemente es rechazado por una jovencita que es estudiante y este rechazo, ¿no? Se hace notar en el momento que dice y menciona a la jovencita, no me junto con Mactas,
¿no? Obviamente haciendo alusión a que él es de, este joven José es de origen huancabelicano, es decir, de Huancavelica. Muy bien. Y no solamente por eso, sino también porque es un joven quechua hablante. Muy bien. Y la pregunta nos habla de qué tipo de discriminación está sufriendo José. Sufrió José. Y nos ponen en alternativas religiosa, B sexual, C racial, D económica e étnica. Para empezar, ¿qué es la discriminación? Cuando nosotros discriminamos o hablamos, mejor, cuando hablamos del término discriminación, estamos hablando de ese trato desigual y desfavorable hacia una determinada persona o un grupo de personas, ¿no? Estas pueden ser por características inherentes, como el sexo, las características fenotípicas, la lengua materna de la persona, la edad, o por características que dicha persona asume voluntariamente como por ejemplo su religión, su estado civil, puede ser por la vestimenta, puede ser por la identidad étnica. A diferencia de los estereotipos, por ejemplo, o los llamados prejuicios, la discriminación se expresa en acciones específicas, ¿no? Que van a limitar a la persona en el ejercicio de su libre albedrío. Este fenómeno está considerado como un fenómeno intimidante, vinculado a patrones históricos de exclusión social, obviamente, ¿no? Sobre todo de la población indígena o población afroperuana, por ejemplo, y rural en del Perú. En el enunciado vemos que esta jovencita, al mencionar estas palabras que dice, no me junto con mactas, ahí está discriminando a José por tener específicamente ese origen guancabelicano, ese origen quechohablante. Y eso está yendo en contra de qué? Muy bien, de su etnia, no de la religión, no sexual, no racial, no económica, sino en contra de su etnia. Por lo tanto, el tipo de discriminación que está sufriendo José es de tipo étnica. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa E de enamoraditos. Y esperemos que la discriminación disminuya. Por eso no seas parte de esa. Sé un ser pensante, analizante, razona, porque la discriminación, según mi punto de vista, es para personas, lamentablemente, que ese cerebrito, hay neuronitas que no están trabajando. Vamos, siguiente preguntita. La siguiente pregunta nos dice, en el gráfico, completa el periodo del desarrollo humano que corresponde. Ah, mira, desarrollo humano. Esto es netamente la parte de psicología evolutiva. Miren, nos ponen acá niñez, aquí está el espacio que nos piden que llenemos y acá está la juventud. Ah, esto está regalado, ¿sí o no? En alternativas nos ponen A, infancia, B, adolescencia, C, adultez, D, senectud y E, neonatal. A ver, vamos a empezar. Esto pertenece al tema de psicología evolutiva, ¿no? Al desarrollo humano. Es la rama que va a estudiar al desarrollo. La psicología evolutiva, recordemos que es aquella ramita que se encarga de estudiar el desarrollo humano y sus características en cada una de las etapas por el cual el sujeto va a pasar, porque recuerde que desde el momento que nacemos hasta el momento que vamos a morir, pasamos por distintas etapas, las cuales serán llamadas etapas del desarrollo humano. En cada una de estas etapas pasamos por distintos cambios que conllevan a un conjunto de características distintas en cada una de estas etapas, en cada una de nuestras etapas de nuestro ciclo vital, ¿no? Por ejemplo, según la clasificación convencional, se supone que aquí inicia la infancia. En primer lugar está la infancia. De la infancia pasamos a la niñez. Obviamente te estoy hablando según este cuadro, porque recordemos que según el ciclo vital hay dos etapas específicamente. Una etapa que es netamente el desarrollo prenatal. ¿Qué significa el desarrollo prenatal?
antes de que el sujeto nazca, ¿ya? Es cuando el sujeto va a empezar a pasar por un periodo germinal, un periodo embrionario y un periodo fetal, ¿no? Es decir, antes del que el sujeto nazca, antes del nacimiento, porque aquí, desde el momento que va a nacer el sujeto, empieza el periodo de nacimiento hacia adelante, hay otro tipo de desarrollo, que es el que nos muestra en este cuadro, que es el desarrollo postnatal, ¿no? Postnatal, o sea, después del nacimiento, después del nacimiento. Listo, acá lo ponemos postnatal. Y ese es el que nos pide. Ahora, recordemos que en este desarrollo postnatal está dividido en diferentes etapas. La primera es la infancia, la segunda es la niñez, la tercera, ¿cuál será? Después viene la juventud, después viene, no te olvides, la adultez y por último está la llamada senetud o vejez. Listo. Esas son las etapas. 2, 4, 5, 6. ¿Qué nos faltaría ahí? Obviamente que nos faltaría la adolescencia. La adolescencia, que según dicen, ¿verdad? Es la etapa más complicada. Eso dicen, adolescencia de adolecer, ¿ya? Entonces la respuesta correcta aquí, ¿cuál sería? En ese gráfico lo que tenemos que completar es la adolescencia, la etapa de la adolescencia, etapa postnatal, del desarrollo humano postnatal, después del nacimiento, ¿ya? Y no te olvides que una pregunta fija también de los exámenes de admisión es cuáles son las etapas del desarrollo prenatal. Y ya te mencioné, las etapas del desarrollo prenatal son el periodo germinal, no te vas a olvidar el periodo germinal. También está ese periodo de tipo embrionario. Y por último está el periodo fetal. Ese es todo ese tiempo, ¿no? Desde el momento que hay la concepción hasta el momento del nacimiento del bebé, todo ese tiempo que está en la barriguita de la madre, esa es nuestra etapa prenatal, ¿no? Y desde el momento que nace el bebecito, se nace y empieza nuestra etapa postnatal, con todas estas etapas ya mencionadas. Listo, jóvenes. Entonces, nivel coquito, fácil, sencilla esta preguntita de examen de admisión. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? Dice, ¿cuál es el sentido ético? ¿Cuál es el sentido ético de vida que guía el pensamiento de Valeria? Sentido ético, sentido ético. De vida. A ver, vamos a ver, Valeria. Vamos a ver cuál es el sentido ético de vida de Valeria. En alternativas nos ponen A, el hedonismo, B, el utilitarismo, C, la autenticidad, D, el consumismo, E, el idealismo. ¿Qué nos dice aquí nuestra querida Valeria? Dice, con mi proyecto de vida, ya nos va a hablar de su proyecto de vida, quiero ayudar a construir una sociedad mejor. Ella dice que quiere ayudar a construir una sociedad mejor. Ese es su proyecto de vida. Quiero hacerlo desde mi comunidad y va a empezar desde su comunidad, porque es lo más importante para mí y mi familia. Listo. Hasta ahí, eso es lo que nos dice. Ahora, según la pregunta, dice que hay que buscarle sentido ético de vida. ¿Cuál es el sentido ético de vida según este pensamiento de Valeria? Ella es Valeria. A ver, para empezar, Valeria no da sentido a su vida a partir de la búsqueda de placeres. Por lo tanto, no es hedonista, porque recuerda que los hedonistas se caracterizan por eso, pues, porque su sentido que le dan a la vida es la búsqueda del placer. Por lo tanto, no, ahí no es un placer y especialmente para uno mismo, no está buscando ese placer, sino quiere ayudar a su sociedad, a su comunidad. Entonces es para otras personas porque ella lo considera muy importante para ella y también obviamente para su familia. Tampoco es el consumismo. ¿Por qué? Porque el consumismo es a partir del consumo de determinadas mercaderías. Por ejemplo, la ropa. O sea, hay gente que dice, oye, me siento bien comprando, me siento feliz, alegre, contento, comprándome toda la ropa de esto, coleccionando algo
o yo qué sé, hay gente que dicen voy a fumar, o algo más sano, tal vez los viajes, eso es el placer de tipo consumista. Entonces, no, ella dice no. Tampoco está haciendo referencia a actuar en función de obtener algún beneficio personal. Y si fuera de esa manera, o sea, obtener ese beneficio personal, ya, obtener beneficio personal sería una persona del... Ay, no, disculpen, ahí no está. Obtener beneficio personal sería una persona del utilitarismo, ¿no? Según la tendencia utilitarista. ¿Cuál es la tendencia de los utilitaristas? Que su fin de ellos es la obtención, ¿ya? Obtener algo. ¿Y qué es ese algo? Un beneficio. Beneficio. Y netamente de tipo personal. Listo. Ahora, nos queda la autenticidad, el idealismo. ¿Cuál es ese sentido de vida? A ver, ¿podría María, al momento que nos dice, con mi proyecto de vida, quiero ayudar a construir una sociedad mejor? ¿Podría ser llamada idealista? Obviamente que sí, sí, podría ser considerada una idealista. ¿Por qué? En el sentido que tiene un ideal social, ¿no? Tiene un ideal social. Ideal social. El idealista. Pero, consideramos que Valeria orienta el sentido de su vida desde una perspectiva auténtica. ¿Por qué? Tú dirás, ¿por qué, profesora, sería la autenticidad? Porque no solo, porque está orientada su vida, pues está comprendiendo, mejor dicho, su bienestar personal. No está desligándose del bienestar colectivo, ¿no? Vuelvo a repetir, pues comprende que su bienestar personal no está desligado a su bienestar colectivo, al bienestar familiar, al bienestar social. O sea, ella entiende, ella es auténtica porque entiende esa relación de poder llevar tanto su bienestar personal, o sea, ella se siente feliz con lo que va a realizar, que es ese bienestar social, familiar, ¿ya? Entonces, el sentido que ella le está dando a su vida no es idealista, porque ser idealista es pensar más que todo probablemente en los demás, pero sin poner también sobre la mesa ese bienestar personal, ¿no? Y entender que su bienestar personal va en relación con ese bienestar social. Por eso, la respuesta correcta aquí sería el sentido de vida, ético de vida que guía el pensamiento de Valeria es de autenticidad. Respuesta correcta, alternativa, Cachita. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, según Lawrence Kohlberg, ¿a qué tipo de comportamiento alude la imagen? Y nos ponen, mira, vemos acá a un sujeto como manipulando, ¿no? Mira, mira, ahí están como unas cuerditas, como si estuviera manipulando un títer, es una persona, ya moviéndola, sus bracitos, así, ya está. Y nos ponen como alternativas, ¿no? ¿A qué tipo de comportamiento alude la imagen? A un comportamiento suficiente, a un comportamiento autónomo, a un comportamiento modesto, a un comportamiento heterónomo o a un comportamiento autárquico. A ver, para empezar. Esto obviamente está relacionado con el tema de desarrollo moral, el desarrollo moral. Muy bien. Se pide de alguna manera analizar el tipo de comportamiento en la pregunta en función obviamente de la teoría de Kohlberg. Kohlberg, este psicólogo, porque sí, un psicólogo, quería alejarse del contenido de la moral. Él quería dejar de lado lo que era la llamada, lo que es la llamada moral y simplemente estudiar cómo se desarrolla esa moral en las llamadas personas, cómo se desarrolla la moral en las personas.
mm, Colbert llega a alcanzar, ¿no? Colbert llega a alcanzar la conclusión de que el desarrollo moral pasaba por tres niveles y él nos habla de esos tres niveles. Un nivel, por ejemplo, preconvencional, un nivel de tipo convencional y un nivel de tipo postconvencional. Postconvencional. Cada uno de estos está dividido en dos estadios, ¿no? Y que son muy importantes comprenderlos. Es importante entender que no todos pasan por todos los estadios. O sea, por ejemplo, acá tenía dos estadios y dos estadios. O llámale etapas, si quieres decirlo de esa forma, ¿ya? Pero Colbert dio a entender también que, como vuelvo a repetir, que no todos pasamos por todos los estadios. Ni todos, obviamente, tampoco necesariamente van a llegar al último estadio, al último nivel de desarrollo. No. En esta imagen, por ejemplo, en esta imagen propuesta nos muestra un sentido de obediencia, ¿no? Porque mira, está siendo manipulado como un títere frente a otra persona. Nos muestra una imagen, un sentido de obediencia plena, la figura de autoridad, porque mira, esta personita está con una coronita todavía. Y este niño o este sujeto pequeño está regida por una moral de tipo heterónoma, pues, ¿no? Que le viene impuesta desde afuera. Claro, una moral heterónima es cuando se te impone algo desde afuera, ¿no? Y esto quiere decir que su obediencia a las normas se va a regir específicamente por la consideración de las consecuencias, el premio o el castigo que sus actos pueden tener. Las normas son dispuestas obviamente desde afuera, desde fuera. A eso se llama moral heterónima. Por lo tanto, este comportamiento, ¿no? De que ser manipulados como un títere, ¿no? Ser regidos por una moral, por alguien superior, ¿ya? Que siente ser el dueño, a eso se le llama moral, mejor dicho, comportamiento heterónimo. Respuesta correcta, alternativa de dedadito. Vamos con la siguiente preguntita. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? Nos dice, prioriza y ordena de forma ascendente los pasos, ¿ya? De los pasos del proceso de construcción de las normas de convivencia. Y nos ponen ahí. Las normas de convivencia deben ser evaluadas. 2, las normas de convivencia deben ser vistas como beneficio personal y colectivo. Las normas de convivencia deben regular situaciones para la convivencia. Y 4, las normas de convivencia tienen que ser elaboradas por los propios usuarios. Y nos dicen, hay que ordenarlas y priorizarlas de forma ascendente. De forma ascendente, ¿ya? A ver, vamos a empezar. Para esto tenemos que entender pues, qué son las normas de convivencia. ¿A qué llamamos normas de convivencia? ¿Qué son, profesora, eso de las llamadas normas de convivencia? A ver, una norma es una regla. Una norma es una regla. Y las normas de convivencia lo que son es un conjunto de reglas, específicamente de conducta, para que puedan coexistir las personas de forma armoniosa, de forma respetuosa, ¿no? Y con el espacio en el que nos encontramos. O sea, sí o sí tiene que haber ese respeto, esa armonía entre las personas. Y por eso existen estas normas de convivencia. Y según el Ministerio de Educación, se deben considerar 4 aspectos básicos para establecer las normas de convivencia. ¿Ya? 4 aspectos básicos para establecer las normas de convivencia.
Por ejemplo, ahí están que tienen que, obviamente, las normas, ya esto según el Ministerio de Educación. Las normas deben de ser, obviamente, elaboradas, se van a elaborar, pero tienen que ser elaboradas por las propias personas, ¿ya? Por las propias personas que conforman esa comunidad, ¿no? Los que van a usar esas reglas, ¿no? Porque obviamente ellos saben de sus necesidades, sus deficiencias, etcétera, ¿no? Los beneficios que tiene, etcétera. Deben ser vistas, dice también estas normas, como un beneficio de tipo personal. Beneficio personal. Pero no solamente personal, sino también un beneficio de tipo colectivo. Entonces vamos ordenando hasta ahí, ¿ya? Esto según el Ministerio de Educación. Entonces, estas normas, vuelvo a repetir, estas normas de convivencia, según este ministerio, deben considerar 4 aspectos fundamentales. Los cuales nos están mostrando ahí, los vamos a ordenar. En primer lugar, dicen que se deben de elaborar por la misma comunidad. Entonces, las normas de convivencia deben ser evaluadas, todavía no. Las normas de convivencia deben ser vistas como beneficio para el electorado, no, esa es la segunda. Por lo tanto, la segunda ya debe de ir por acá. Hay una antes. Las normas deben ser reguladas, situaciones para la convivencia, no. Y las normas de convivencia tienen que ser elaboradas por los propios usuarios. Obviamente que primero va a ir la elaboración. Por lo tanto, aquí, y como número 2 sería las normas de convivencia deben ser vistas como beneficio personal y beneficio colectivo. ¿Qué nos dice el Ministerio de Educación? Nos dice que estas deben regular, o sea, nos habla ya de la regulación de estas normas, las situaciones de convivencia, porque es necesario reflexionar específicamente primero sobre qué aspectos son los más importantes para normal, priorizando uno sobre otro. Obviamente, no tiene que estar enfocado netamente esa regulación en la importancia. Entonces, las normas de convivencia deben ser evaluadas o las normas de convivencia deben ser reguladas, situaciones de convivencia. Obviamente, regular sería la tercera. Primero las elaboramos, después obviamente deben ser vistas tanto para beneficio personal y colectivo, aceptarlas. Y por último, mejor dicho, y en tercer lugar, hay que saber regularlas. Y por último, obviamente, las normas de convivencia, después de haberlas regulado, deben de ser evaluadas. Deben de ser evaluadas. Entonces sería, primero, la número 4, después la número 2, después la número 3 y por último la número 1. Entonces sería respuesta correcta, alternativa C de casita. No te olvides, vuelvo a repetir. Esas normas de convivencia son reglas para vivir en armonía, ¿no? Para vivir con respeto. Y esas normas pasan, para poder construirlas, se tienen primero que elaborarlas. Después, ¿qué se tiene que hacer, jóvenes? Muy bien, después tienen que ser, muy bien, deben de ser vistas como un beneficio tanto personal y tanto un beneficio colectivo. Después de ser vistas, se va a tener que regularlas, dependiendo de las situaciones de convivencia de las personas que se van a beneficiar con estas normas. Y por último, deben de ser mejor dicho, deben de ser evaluadas. Y de esa manera nacerán esas normas de convivencia. Respuesta correcta, alternativa C de casita, C de casita. Vamos con la siguiente. ¿Qué nos dice? Siguiente pregunta. Identifica las palabras y completa la expresión. ¿Y cuál es la expresión? Nuestra vida no puede entenderse sin, y acá hay que poner qué cosas sin qué se puede entenderse nuestra vida. Todos los días ponemos en práctica, no sabemos qué cosa, culturales, casi sin darnos cuenta. Esto es como estar trabajando oraciones incompletas. Y nos dice A, danzas, B, bailes, C, B, tradiciones con aspectos, C, cultura con tradiciones, D, lectura conocimiento, E, estudios conocimiento. A ver, esto nos habla sobre la llamada diversidad cultural. Y recordemos un poco que de acuerdo a esta ley de la diversidad cultural,
El Estado dice que tiene que promover y proteger la diversidad cultural. Reconoce y respeta las distintas expresiones culturales y obviamente tiene que apoyar la interacción equitativa de las mismas a través del diálogo, de respeto mutuo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, dice, nuestra vida no puede entenderse obviamente sin qué. Nuestra vida se podrá entender sin danzas, sin tradiciones, sin cultura, sin lectura o sin estudios. Claro, pues nuestra vida no puede entenderse sin la llamada cultura. Claro, sin la llamada cultura. La cultura es ese conjunto, ¿no? De ideas y conocimientos que vamos a adquirir en el transcurso de nuestra vida. Costumbres que van a caracterizar a un determinado pueblo en una determinada época. Eso es la cultura. Entonces, nuestra vida no puede entenderse sin cultura. Por eso no sé si han visto alguna vez, recuerdo ver una película que en este momento no recuerdo el nombre, que una persona preguntaba, ¿no? Algo así como del fin del mundo, y donde uno de los personajes pregunta a otro de los personajes, le dicen, ¿no? ¿Por qué, habiendo tanto espacio, en vez de rescatar más personas, y en ese espacio que están guardando las obras de arte, ¿no? Por ejemplo, pinturas, cuadros, vasijas, entre otros, ¿por qué eso no lo botamos, lo dejamos y ponemos ahí más personas? Y la otra persona contesta, porque esas pinturas, ese arte que estamos guardando en ese espacio, es para comprobar al mundo que va a venir que existimos, para comprobar que el ser humano existió. Entonces, eso es nuestra cultura. Ahora dice, todos los días ponemos en práctica, obviamente, nuestras tradiciones culturales, ¿no? Por ejemplo, la tradición consiste en esa transmisión de nuestras costumbres de generación en generación. Para, obviamente, ¿para qué sirve esto? Para poder entender a nuestro pueblo. Esa es la finalidad, entender a nuestro pueblo, porque siempre es necesario conocer nuestra cultura, aquello que lo caracteriza, el quehacer diario en donde se expresan sus tradiciones, por ejemplo. Entonces acá dice, nuestra vida no puede entenderse sin la cultura, sin cultura. Todos los días ponemos en práctica, obviamente, tradiciones culturales, casi sin darnos cuenta. Eso que pasamos de generación en generación. Respuesta correcta, alternativa C de casita. Siguiente preguntita, ¿qué nos dice? ¿Qué norma de convivencia en la escuela representa la figura? A ver, nos habla nuevamente de normas de convivencia. Nos muestra, a ver, hay una, por lo visto es una profesora o tal vez una madre llevando a su hijo, niños, bajando de la movilidad, una escuela, van a ingresar a la escuela. ¿Ves? Muy bien. Y nos ponen acá, ¿qué norma de convivencia en la escuela representa la figura? Y nos ponen A, recreo, B, indisciplina. Creo que desde ahí, hablando de normas de convivencia, indisciplina, no sea. Higiene, C, D, salud, E, puntualidad. Como sabemos, dentro del desarrollo de las personas, la familia, la sociedad y la escuela, hemos mencionado hace un momento también, que resultan sumamente importantes pues la función de los valores y los comportamientos adecuados para desenvolvernos en comunidad, ¿no? Y obviamente para esto se debe de respetar un conjunto de reglas y la sociedad tiene reglas y la escuela, así como en la familia, así como en otros entes, tienen que tener reglas. Y la escuela nos inculca algunas reglas que van a actuar que van a actuar con el fin, pues, ¿no? De preservar esa armonía, ese respeto. Entonces, una de las tantas normas es, por ejemplo, asistir con buenas condiciones de higiene y salud, por ejemplo, ahí está. Mostrar interés por el estudio, el aprendizaje, la actividad en clase. Respetar, obviamente, la integridad física y moral. Mantener limpias las aulas. Asistir con puntualidad, regularidad, constantemente. mm,
respetar a los compañeros, al docente, etcétera. Hay una infinidad de normas de convivencia. Todos los años, cuando uno ingresa a una institución, lo primero que los profesores empiezan a dar a conocer, aparte de su presentación y conocer a sus estudiantes, es brindarle a los estudiantes ese conjunto de normas de convivencia que acabo de mencionar. Pero nos piden la que está aquí. Para empezar, higiene, salud, no nos muestra algo sobre la higiene, sobre la salud. Chao. No hablamos de recreo, ya. Puntualidad, claro, pues la puntualidad es fundamental. Y eso es lo que nos muestra, por eso nos ponen la imagen desde el inicio, o sea, cuando estamos ingresando al colegio. Y una de las normas de convivencia es que los estudiantes, los profesores y todos los integrantes de la escuela, de la institución educativa, tienen que ser puntuales para llevar de la mejor manera este ciclo escolar, el ciclo escolar, ¿no? Y de esa manera inculcar los valores. Por lo tanto, respuesta correcta, alternativa E, de enamoraditos. Muy bien, jóvenes. Espero que estén entendiendo cada una de estas preguntitas. No te olvides, puedes ponerle pausa al video y de esa manera poder resolver tú la pregunta y después cotejar si hiciste bien o mal. Y tampoco te olvides que suscríbete al canal profa.karina Díaz Zapasa si quieres más videos con preguntas, con temas y lo puedes ubicar en nuestras listas de reproducción. Sigamos trabajando. Siguiente pregunta nos dice, identifica lo que X representa en el siguiente organizador. Vamos a buscar X. Acá está X. Los tres pilares de los principios rectores de la ONU, derechos humanos. Allá. Y ahí nos ponen los principios rectores. Proteger, respetar y no sé qué más. Eso es lo que tenemos que completar. Y nos ponen que proteger es Estado, debe de proteger. El Estado debe proteger. Respetar, corporativo, responsabilidad de respetar. Y lo que está acá nos dice que habla sobre las víctimas, acceso a soluciones efectivas. A ver, un organismo internacional, como ya sabemos, que es la ONU, ¿no? No olvidemos que en junio de 2011 específicamente, el Consejo de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad los principios rectores. O sea, ¿cuándo se van a dar estos tres principios o tres pilares de los principios rectores? El 2011, ya, junio del 2011. Que son, pues, ese conjunto de guía, ¿no? Constituye una guía práctica para prevenir y manejar pues, los impactos negativos de las actividades del negocio puedan causar en los derechos humanos. Estos principios determinan el papel de los gobiernos y las empresas de la protección de los derechos humanos, o sea, de protegerse los derechos humanos. ¿Y cuáles son esos tres principios? Proteger, respetar y el último, no podemos dejar de lado a muy bien, a remediar. No te olvides, ¿cuáles son los tres pilares de los principios rectores de la ONU? Proteger, respetar, remediar. Proteger, respetar, remediar. Por lo tanto, respuesta correcta, alternativa A de amiguito. No te olvides, ¿y qué determinan estos principios? El papel de los gobiernos y las empresas en la protección de los derechos humanos. Acá proteger el Estado, ¿no? Respetarse debe ver una responsabilidad de respeto corporativo. Y a las víctimas se les debe remediar, o sea, tiene que haber soluciones efectivas a aquellas que hayan sido vulneradas sus derechos humanos. Siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Qué norma de convivencia en la escuela representa la figura? Otra vez nos ponen una norma de convivencia, ese conjunto de reglas que buscan la armonía, el respeto entre los integrantes de la comunidad, del grupo, en este caso los integrantes de la institución, de la escuela. Y nos ponen a un señor, ¿no? Y a un niño. Nos ponen bullying, higiene, respeto, limpieza y salud. A ver. Podemos que ver.
un niño saludando a un adulto saludando a un niño, probablemente son unas escuelas, tal vez el director, el profesor, ¿sí o no? Entonces, al haber un saludo, el saludo se hace con teniendo en cuenta el valor de el respeto. Por lo tanto, respuesta correcta alternativa, sí. Claro, en una convivencia, ¿no? Rigen muchas normas, basadas obviamente en los valores. Y uno de esos valores es el respeto. Y el respeto se muestra muchas veces con lo que es el saludo, ¿no? Que es lo por lo cual se conoce bastante el respeto, el saludar cuando ingresa el estudiante o el profesor, estos se saludan también no solamente el caso de la profesora, al director, sino también a todos los integrantes, desde el director hasta el último estudiante debe de haber un respeto a las personas que trabajan dentro de la institución, sea la secretaria, sea la parte administrativa de forma general, la parte de aseo, ¿verdad? Higiene, claro, a todos se debe de respetar y saludar. Entonces, respuesta correcta, ahí se muestra la norma de convivencia conocida como respeto.